Existe un lugar donde la arquitectura desafía la lógica. Una casa al final de un camino rural, rodeada por muros altos y árboles que parecen muertos todo el año. Los habitantes de la región evitan incluso mirar en dirección a aquella propiedad. No por superstición barata, sino porque conocen las historias, conocen los nombres, conocen los rostros que entraron y nunca volvieron. La casa tiene habitaciones, pasillos, una cocina polvorienta, baños con espejos agrietados. Pero hay un cuarto que nadie jamás ha logrado alcanzar: el ático. Todos saben que existe. La estructura externa de la casa lo prueba, la inclinación del tejado, las ventanas superiores, la lógica de la construcción, todo apunta a un espacio en la cima. Pero por dentro, la escalera que debería llevar hasta allí simplemente no existe. O desaparece, o cambia de lugar. Quienes intentaron buscar terminaron perdidos en pasillos que no deberían existir. Quienes juraron haber encontrado la entrada nunca fueron vistos nuevamente. El último intento documentado fue hace 3 años. Un grupo de universitarios entró con cámaras, mapas, equipos de orientación. Transmitieron en vivo durante 2 horas. Entonces la transmisión se cortó. Cuando la policía entró, encontró la casa vacía, sin cuerpos, sin sangre, sin rastros, solo las cámaras, todas apuntando al mismo lugar, una pared en blanco en el segundo piso. Ahora, 5 adolescentes han recibido una propuesta, una cantidad absurda de dinero para pasar una semana dentro de la casa y encontrar el ático. La oferta vino de un hombre que se identificó apenas como el curador de la propiedad. No escondió nada. Habló abiertamente sobre las desapariciones, sobre los intentos fracasados, sobre la naturaleza inexplicable del lugar. Y entonces hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Cuánto vale la vida de ustedes? Los 5 se conocieron apenas el día de la entrada. No eran amigos. Cada uno tenía sus propias razones desesperadas para aceptar. Razones que no compartieron entre sí, pero que la casa descubriría de todas formas. El curador los esperaba frente a la puerta principal. Un hombre de traje gris que parecía tener 60 años, o tal vez 100. Les entregó las llaves, un mapa básico de la planta baja y una sola advertencia: la casa responde a la presencia humana. No explicó qué significaba eso. Tampoco nadie preguntó. El dinero ya estaba depositado en una cuenta de garantía. Solo necesitaban sobrevivir 7 días y encontrar la entrada al ático. Parecía simple, parecía posible. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido que ninguno olvidaría, como huesos rompiéndose bajo presión. El aire dentro olía a madera podrida y algo más, algo orgánico que no lograban identificar. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz que alguna vez fue elegante, ahora manchado y descascarado. Los muebles permanecían en su lugar, cubiertos por sábanas blancas que parecían mortajas. Durante las primeras horas, todo parecía normal. Exploraron la planta baja. Encontraron la cocina con platos sucios aún en el fregadero, el salón con un piano cubierto de polvo. Subieron al segundo piso y contaron 6 habitaciones, todas con camas deshechas como si alguien acabara de levantarse. Pero no encontraron escalera al ático, ni siquiera una trampilla en el techo, nada. Entonces cayó la noche y la casa comenzó a despertar. Antes de continuar, quiero que me cuentes, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Déjamelo en los comentarios. Me encanta saber que esta historia está llegando a diferentes rincones del mundo. Ahora sí, prepárate para lo que viene. El primer cambio fue sutil. Marina, una chica de 17 años con el cabello teñido de azul, juró que la puerta del baño había estado a la izquierda del pasillo. Ahora estaba a la derecha. Los demás se burlaron. Le dijeron que estaba nerviosa, que se había confundido.
Pero cuando Tomás intentó volver a la habitación donde había dejado su mochila, el corredor parecía extenderse infinitamente. Caminó durante 5 minutos en línea recta hasta que los otros lo llamaron desde atrás. Había dado vueltas en círculo sin darse cuenta. La arquitectura no tenía sentido. Lucas, el más grande del grupo, propuso marcar las paredes con tiza para crear un sistema de navegación. Trazaron flechas, números, símbolos. Durante 1 hora pareció funcionar. Luego bajaron a cenar las provisiones que habían traído y cuando subieron nuevamente, todas las marcas habían desaparecido. No borradas, simplemente inexistentes, como si nunca hubieran estado ahí. Las paredes estaban limpias, intactas. Esa noche, nadie durmió realmente. Se turnaron para vigilar, aunque no sabían exactamente qué estaban vigilando. Alrededor de las 3 de la madrugada, Sofía escuchó pasos en el piso superior, pasos lentos, arrastrándose. Despertó a los demás. Subieron juntos, con linternas temblando en sus manos. El segundo piso estaba vacío, pero en una de las habitaciones encontraron algo que no había estado ahí antes. Un espejo de cuerpo completo con un marco dorado, tan brillante que parecía recién pulido. Marina se acercó y vio su reflejo. Por un segundo, solo un segundo, su reflejo no se movió cuando ella movió la mano. Retrocedió gritando. Los demás la arrastraron fuera de la habitación y cerraron la puerta con fuerza. Al día siguiente, empezaron las acusaciones, pequeñas al principio. Diego culpó a Lucas de haber comido más de su porción de comida. Lucas respondió que Diego había estado revisando sus cosas durante la noche. Marina dijo que Sofía la miraba de forma extraña, como si estuviera planeando algo. Las palabras se volvieron más filosas, los silencios más largos. La casa amplificaba cada pequeño resentimiento, cada duda enterrada, cada rencor sin expresar. Para el tercer día ya no se hablaban a menos que fuera absolutamente necesario. Cada uno exploraba por su cuenta buscando el ático con una obsesión creciente porque habían entendido algo terrible. La casa no los dejaría salir hasta que alguien lo encontrara. Las puertas principales y las ventanas no se abrían. Estaban selladas como si hubieran sido soldadas desde afuera. Estaban atrapados y el ático se había convertido en su única salvación. Esa noche Tomás encontró algo en el sótano, un diario viejo con páginas amarillentas y manchadas. Lo leyó con manos temblorosas bajo la luz de su linterna. Eran entradas de personas anteriores, grupos que habían aceptado el mismo desafío. Todos escribieron sobre los mismos síntomas: las paredes que se movían, los reflejos que actuaban por su cuenta, la paranoia creciente. Y todos terminaban de la misma forma. La última entrada siempre era de una sola persona. Una persona que había sobrevivido a todas las demás. Una persona que había encontrado el ático. Y ninguna de esas entradas terminaba con alegría o alivio. Todas terminaban con terror puro. La última frase era siempre la misma, escrita con caligrafía desesperada. El ático no es un lugar, es un destino. Tomás cerró el diario y escuchó un crujido detrás de él. Cuando se dio vuelta, Diego estaba ahí, mirándolo con ojos que ya no parecían completamente humanos. Y en su mano sostenía un pedazo de tubería oxidada. Diego levantó la tubería lentamente, como si estuviera sopesando su peso. Su respiración era irregular, entrecortada. Tomás retrocedió hasta chocar contra la pared húmeda del sótano. No había otra salida. Diego bloqueaba la única escalera. Por un momento que pareció eterno, ninguno habló. Solo se escuchaba el goteo constante de agua en algún lugar de las tuberías, como un reloj contando los segundos finales. Entonces Diego bajó el arma y se echó a reír. Una risa seca, sin humor. Le dijo a Tomás que solo estaba probándolo, que quería ver si era lo suficientemente cobarde para atacarlo primero.
Tomás no le creyó, pero asintió de todas formas. Subieron juntos, manteniendo la distancia, cada uno vigilando al otro con el rabillo del ojo. Arriba, los otros tres estaban reunidos en la sala principal. Habían encontrado algo. En la pared que daba al norte, la que siempre había estado vacía, ahora había una marca. Un símbolo tallado en la madera tan fresco que aún desprendía virutas. Parecía una flecha apuntando hacia arriba, pero distorsionada, retorcida. Marina pasó los dedos por la marca y sintió un frío que le subió por el brazo hasta el hombro. Era como tocar hielo negro. Lucas propuso seguir la dirección de la flecha. Subieron al segundo piso, buscando la pared correspondiente. Ahí encontraron otra marca idéntica, y luego otra en el pasillo, y otra junto a una puerta que juraban no haber visto antes. La casa los estaba guiando. La pregunta era, ¿hacia el ático o hacia una trampa? Pero ya no importaba. La obsesión los había consumido por completo. Seguirían las marcas hasta donde las llevaran. La nueva puerta daba a una habitación estrecha con un techo inclinado. No había muebles, solo una ventana sucia que dejaba entrar un rayo de luz grisácea. En el centro del suelo había una trampilla. Finalmente, el ático. Lucas intentó abrirla, pero estaba cerrada desde adentro, o eso parecía. Golpeó la madera con el puño y el sonido resonó hueco, profundo, como si debajo hubiera un espacio mucho más grande de lo posible. Entonces, Sofía dijo algo que heló la sangre de todos. Si el ático estaba arriba, ¿por qué la trampilla estaba en el suelo? Miraron hacia el techo. Allí, justo encima de ellos, había otra trampilla, idéntica, como un reflejo invertido. La casa estaba jugando con ellos. Lucas trepó sobre los hombros de Diego y empujó la trampilla del techo. Se abrió con un chirrido agudo que les dolió en los oídos. Un aire gélido bajó como una exhalación. Lucas se impulsó hacia arriba y desapareció en la oscuridad. Esperaron. 5 segundos, 10, 20. Entonces escucharon el grito. No fue un grito de dolor. Fue un grito de terror absoluto. El sonido de alguien que ha visto algo que rompe su mente. Luego, silencio. Diego gritó el nombre de Lucas, pero no hubo respuesta. Tomás intentó subir para ayudarlo, pero Marina lo detuvo. Le dijo que si subía, también moriría, que la casa estaba eliminándolos uno por uno, que el ático solo aceptaba a uno. Diego no la escuchó. Trepó con furia, gritando insultos a la casa, a la oscuridad, a lo que fuera que estuviera allá arriba. Se impulsó hacia arriba y también desapareció. Esta vez no hubo grito, solo un sonido húmedo, como algo pesado cayendo sobre carne. Los tres que quedaban retrocedieron de la habitación y cerraron la puerta. Sofía temblaba incontrolablemente. Tomás sostenía el diario que había encontrado, leyendo y releyendo las últimas páginas como si fueran un manual de supervivencia. Marina solo miraba la puerta cerrada, sabiendo que eventualmente tendrían que volver, porque la casa no los dejaría ir de otra forma. Esa noche escucharon ruidos en toda la casa, pasos que subían y bajaban escaleras, puertas que se abrían y cerraban. Voces que sonaban casi humanas, susurrando nombres. A veces escuchaban la voz de Lucas, a veces la de Diego, pero sabían que no eran ellos. La casa estaba usando sus voces como cebo. Al amanecer del 5.º día, encontraron a Sofía colgando de una viga en el salón principal. Había usado las sábanas de las camas para hacer una cuerda. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia arriba, hacia el techo, hacia donde debería estar el ático. En su mano sostenía una nota garabateada. Ya entendí. No hay salida, solo adelante. Marina y Tomás cortaron el cuerpo y lo arrastraron hasta el sótano. No hablaron durante todo el proceso. No lloraron.
La casa les había quitado la capacidad de sentir algo más allá del miedo y la necesidad de sobrevivir. Ahora solo quedaban dos. Y ambos sabían que solo uno podía llegar al final. La pregunta era, ¿quién sería el primero en atacar? Marina y Tomás se separaron por acuerdo tácito. Ella tomó el segundo piso. Él se quedó en el primero. Cada uno dormía con un ojo abierto, con armas improvisadas al alcance de la mano. Marina había afilado el borde de una bandeja de metal contra el suelo de concreto del sótano. Tomás cargaba un candelabro de hierro que pesaba como un martillo. Durante el día se evitaban. Durante la noche se escuchaban moverse, cada uno rastreando los pasos del otro a través del techo o el suelo. La casa ya no necesitaba hacer nada. Ellos mismos se estaban destruyendo. En la tarde del sexto día, Marina encontró algo en una de las habitaciones del segundo piso. Una fotografía vieja, enmarcada, colgada en una pared que estaba segura había estado vacía ayer. En la foto aparecían 5 personas. Reconoció los rostros inmediatamente. Eran ellos, los 5 que habían entrado a la casa. Pero la foto era antigua, descolorida, como si tuviera décadas. Y en el fondo de la imagen, detrás del grupo, se veía una figura borrosa en una ventana superior. Una figura que los observaba. Marina arrancó la foto del marco y la rompió en pedazos. Pero cuando los pedazos cayeron al suelo, se recompusieron solos. La imagen volvió a estar completa, intacta, y ahora solo aparecían 2 personas en la foto, ella y Tomás. Los otros 3 habían desaparecido de la imagen. Esa noche, Marina tomó una decisión. Si solo uno podía salir, sería ella. Bajó las escaleras silenciosamente, descalza, con la bandeja afilada en la mano. Sabía dónde dormía Tomás, en el sofá del salón, de cara a la puerta principal. Entró con pasos de fantasma, conteniendo la respiración. La luna llena entraba por una ventana rota, proyectando sombras alargadas. Se acercó al sofá y levantó la bandeja sobre su cabeza, preparándose para bajar el golpe. Entonces, el bulto en el sofá se movió. No era Tomás. Era un montón de cojines y mantas arreglados para parecer un cuerpo. Sintió el movimiento detrás de ella demasiado tarde. Tomás la golpeó en la parte posterior de la cabeza con el candelabro. No fue lo suficientemente fuerte para matarla, pero sí para derribarla. Marina cayó de rodillas, la visión nublada, sangre caliente corriendo por su nuca. Tomás se paró frente a ella, jadeando, con lágrimas corriendo por su rostro. Le dijo que lo sentía, que no quería hacer esto, que la casa los había convertido en monstruos. Marina escupió sangre y rió. Le dijo que siempre habían sido monstruos. La casa solo les había dado permiso para demostrarlo. Entonces, con el último vestigio de fuerza, se lanzó hacia adelante con la bandeja. La hoja improvisada atravesó el muslo de Tomás. Él gritó y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa de centro. El sonido del cráneo rompiéndose fue nítido, definitivo. Marina se arrastró hacia él, respirando con dificultad. Tomás aún se movía, pero sus ojos ya no enfocaban. Sangre oscura se extendía bajo su cabeza como una aureola. Murmuró algo ininteligible y luego se quedó quieto. Marina se sentó contra la pared, sosteniendo su cabeza herida, esperando a que el mareo pasara. Había ganado. Era la última. Ahora la casa cumpliría su parte del trato. Arriba, en algún lugar del segundo piso, escuchó un sonido que no había escuchado antes. Una puerta abriéndose, lentamente, deliberadamente. Se levantó con dificultad, usando la pared como apoyo. Subió las escaleras dejando un rastro de sangre. Sus piernas apenas respondían, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. En el pasillo del segundo piso, al final,
Había una puerta que definitivamente no había estado ahí antes. Estaba entreabierta. Luz amarillenta salía por la rendija. Y más allá de esa puerta podía ver el comienzo de una escalera ascendente. Finalmente, el ático. Marina caminó hacia allá como si estuviera en trance. Sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se rompería. Empujó la puerta completamente y comenzó a subir. Los escalones crujían bajo su peso. Las paredes eran de madera sin tratar, con astillas que sobresalían. Olía a encierro, a humedad, a algo que llevaba décadas sin ser perturbado. Subió 18 escalones. Los contó todos, y cuando llegó arriba, cuando finalmente puso un pie en el ático, todo su cuerpo se congeló. No era lo que esperaba, no era nada de lo que podría haber imaginado en sus peores pesadillas. El ático era enorme, imposiblemente enorme. Desde afuera, la casa no podía contener un espacio así, pero ahí estaba, una sala que se extendía en todas direcciones, con techos altísimos y vigas de madera que desaparecían en la oscuridad superior. No había ventanas, la luz provenía de velas, cientos de velas blancas distribuidas por todo el espacio, creando un resplandor fantasmal que hacía que las sombras bailaran en las paredes. Pero lo que llenaba el ático era lo que hizo que Marina cayera de rodillas y vomitara. Muñecos, cientos de muñecos de tamaño real, maniquíes, réplicas perfectas de seres humanos. Estaban dispuestos por toda la habitación, algunos de pie, otros sentados, muchos retorcidos en posiciones imposibles. Y cada uno de ellos estaba destrozado de formas horribles. Algunos tenían las costillas arrancadas, exponiendo cavidades vacías donde deberían estar los órganos. Otros tenían los brazos doblados en ángulos grotescos, con huesos falsos sobresaliendo de la piel de plástico. Había rostros aplastados, ojos arrancados, dejando cuencas negras y profundas, bocas cosidas con hilo negro grueso. Algunos estaban parcialmente derretidos, como si hubieran sido expuestos a un calor intenso. Otros estaban cubiertos de lo que parecía ser moho o musgo, creciendo directamente de su piel sintética. Marina se levantó tambaleándose y caminó entre ellos. Era como caminar por un cementerio de pesadillas. Pero entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En una sección cerca del centro había 5 muñecos más nuevos que los demás. 5 réplicas perfectas. Reconoció los rostros inmediatamente. Lucas, Diego, Sofía, Tomás. Y en el medio, de pie en una posición de espera, estaba ella misma. Su doble perfecto la miraba con ojos de cristal vacíos. Llevaba la misma ropa que ella usaba en ese momento. Tenía la misma herida en la cabeza, con sangre falsa que parecía tan real que Marina extendió la mano para tocarla. Cuando sus dedos rozaron el rostro del muñeco, este parpadeó. Marina retrocedió gritando. El muñeco no se movió más, pero ahora sabía que no eran simples maniquíes. Eran algo más, algo que había sido humano, algo que la casa había preservado. Caminó más profundo en el ático, pasando filas y filas de cuerpos torturados. Vio fechas talladas en las bases de algunos: 1987, 1993, 2001, 2008, 2015, 2021. Generaciones de víctimas, todos los que habían aceptado el desafío, todos los que habían ganado. Entonces escuchó la voz. No venía de ningún lugar específico, parecía surgir de las paredes mismas, un susurro profundo que resonaba en sus huesos. La voz le dijo que había cumplido con el desafío, que había encontrado el ático, que había sobrevivido a los demás, que ahora recibiría su recompensa. Marina comenzó a reír, una risa histérica, rota. Le gritó a la voz que no quería recompensa, que solo quería salir, que había cometido un error, que desistiría del dinero, de todo. La voz respondió con algo que sonó casi como compasión. Le dijo:
que el dinero nunca había sido real, que el curador no existía, que la casa misma había enviado las ofertas, usando documentos y cuentas bancarias que se desvanecerían en el momento en que ella muriera. Le dijo que el ático no era un lugar de escape, era un lugar de archivo, y que ella ahora formaba parte de la colección. Marina sintió que algo cambiaba en su cuerpo. Una rigidez que comenzaba en sus pies y subía lentamente. Miró hacia abajo y vio que su piel estaba tomando un brillo antinatural, como plástico. Sus articulaciones comenzaban a crujir como las de una muñeca. Gritó y corrió hacia la escalera, pero sus piernas ya no le respondían correctamente. Se movían con sacudidas mecánicas, como una marioneta mal controlada. Cayó en los primeros escalones y rodó hacia abajo, cada impacto enviando oleadas de dolor entumecido por su cuerpo que dejaba de ser humano. Aterrizó en el pasillo del segundo piso. Intentó gritar, pero su garganta solo produjo un sonido áspero, artificial. Sus manos se movieron frente a su rostro y vio que sus dedos eran ahora de plástico articulado. Podía sentir, podía pensar, pero su cuerpo ya no era suyo. La casa la estaba transformando en uno de sus especímenes, la estaba preservando. Intentó arrastrarse hacia las escaleras, hacia la salida, aunque sabía que era inútil. Su transformación estaba casi completa. Entonces escuchó voces abajo, voces nuevas, voces jóvenes. La puerta principal se abrió y entraron 5 personas nuevas. Un nuevo grupo que había aceptado el desafío. Marina intentó advertirles, pero su boca ya no formaba palabras. Solo producía clics y chirridos. Los recién llegados la vieron y retrocedieron, asustados por el maniquí roto en el pasillo. Uno de ellos se acercó cautelosamente y la empujó con el pie. Marina no pudo moverse, no pudo responder. Estaba completamente inmóvil, atrapada en su propio cuerpo transformado. Entonces sintió que la casa la levantaba. Una fuerza invisible la arrastró de vuelta por las escaleras, de vuelta al ático, de vuelta a su lugar en la colección. La arrastraron como si fuera un objeto sin vida, aunque cada centímetro de su ser gritaba por dentro. Marina podía ver, podía escuchar, podía sentir el roce áspero de los escalones contra su espalda mientras era arrastrada hacia arriba, pero no podía moverse, no podía hablar, solo observar. La puerta del ático se cerró detrás de ella con un golpe definitivo que resonó como una lápida cayendo sobre una tumba. Las velas seguían ardiendo, proyectando las mismas sombras danzantes. Los cientos de muñecos seguían en sus lugares, testigos silenciosos de su llegada permanente. La fuerza invisible la colocó de pie junto a su réplica, en la sección reservada para su grupo. Los 5 muñecos ahora estaban completos. Lucas con su expresión de terror eterno, Diego con la marca de la caída en su cráneo sintético, Sofía con el cuello alargado de forma antinatural, Tomás con sangre falsa pero convincente en su cabeza, y ahora ella, la Marina humana, la Marina que había ganado, la Marina que había perdido todo. Podía sentir el tiempo pasar de forma extraña. Los minutos se estiraban como horas. Las horas se comprimían en segundos. No sentía hambre ni sed, no sentía cansancio, solo una conciencia interminable atrapada en un cuerpo que ya no le pertenecía. Abajo, en la casa, escuchaba a los nuevos ocupantes. Escuchaba sus conversaciones iniciales, sus bromas nerviosas, sus planes para encontrar el ático. Escuchaba cómo la confianza inicial se desmoronaba día tras día. Escuchaba cómo las voces se volvían más agudas, más acusatorias. Escuchaba las peleas, los gritos, los sonidos de violencia. Un ciclo que se repetiría exactamente igual a como había sido con su grupo. La casa no necesitaba inventar nada nuevo. El guión siempre funcionaba. Pasaron días, o semanas, o meses. Marina había perdido la capacidad de medir el tiempo.
pero eventualmente escuchó pasos subiendo la escalera del ático. Una sola persona, la única superviviente del nuevo grupo. Una chica joven con el rostro cubierto de sangre que no era suya entró tambaleándose al ático. Su expresión de horror al ver la colección fue idéntica a la que Marina había tenido. Vio cómo la chica vomitaba, cómo caminaba entre los cuerpos, cómo encontraba las réplicas de su propio grupo y se derrumbaba llorando. Marina quiso advertirle, quiso gritar, «¡Corre! Todavía estás a tiempo», pero no pudo. Solo pudo observar cómo la transformación comenzaba, cómo la piel de la chica se endurecía, cómo sus movimientos se volvían rígidos, cómo era arrastrada a su lugar en la colección. Entonces Marina entendió su verdadero castigo. No era simplemente estar atrapada, era tener que presenciar esto una y otra vez. Cada grupo nuevo que entrara, cada víctima que llegara al ático, ella tendría que verlo todo. Tendría que recordar que una vez ella también fue humana, que una vez ella también tuvo la oportunidad de ser diferente, pero había elegido la violencia, había elegido la traición. Había elegido sobrevivir a costa de los demás, y ahora pagaría ese precio por toda la eternidad. Las velas seguían ardiendo sin consumirse nunca. El ático permanecía en su penumbra perpetua, y la colección seguía creciendo. Marina contó los ciclos. 5 personas entraban, 5 personas se destruían entre sí. Una llegaba al ático, una se unía a la colección. Una y otra vez, cada 6 o 7 meses, un nuevo grupo. Cada vez, la misma historia con rostros diferentes. Después de lo que calculó era el tercer ciclo, algo cambió. Marina sintió una presencia junto a ella. Era la primera chica que había visto transformarse, ahora completamente integrada a la colección. Y dentro de esos ojos de cristal, Marina vio algo familiar, conciencia. No estaba sola en su sufrimiento. Todas las víctimas estaban despiertas, todas atrapadas, todas condenadas a observar. Con el tiempo, Marina dejó de contar los ciclos, dejó de intentar medir el tiempo. Se rindió a la realidad de su existencia. Era un archivo viviente de la maldad humana, un recordatorio de que el verdadero monstruo nunca había sido la casa. Los monstruos siempre habían sido ellos. La casa solo les había dado el escenario, les había dado las condiciones, les había mostrado quiénes realmente eran cuando se quitaban las máscaras de civilización. Y cada grupo demostraba lo mismo, que bajo presión suficiente cualquier humano es capaz de traicionar, de lastimar, de acabar con otro para sobrevivir. La casa no mentía, no engañaba, simplemente revelaba, y ahora Marina era parte de esa revelación, un testimonio eterno de su propia oscuridad. A veces, en los momentos entre grupos, cuando la casa estaba vacía y silenciosa, Marina escuchaba algo más, un latido profundo que venía desde abajo, desde los cimientos mismos de la construcción. El corazón de la casa, el núcleo de lo que fuera que habitaba este lugar. Y en esos momentos entendía que la casa no era malvada, era neutra, era un espejo, y los espejos solo muestran lo que realmente está ahí. El nuevo grupo había entrado hacía 3 días. Marina los escuchaba moverse por los pisos inferiores, reconocía las etapas, la exploración inicial, el descubrimiento de que las paredes cambiaban, las primeras acusaciones. Pronto comenzarían a lastimarse entre sí. Pronto uno de ellos subiría esas escaleras y la colección crecería un espécimen más. Marina esperaba en la oscuridad, con sus ojos de cristal fijos en la puerta, contando los segundos hasta que el ciclo se completara nuevamente. El 7º día llegó para el nuevo grupo. Marina había aprendido a reconocer los patrones, los sonidos específicos que precedían el final, el silencio pesado que caía sobre la casa cuando solo quedaban 2, el crujido de las
tablas del piso cuando uno de ellos acechaba al otro, el grito final, y luego los pasos ascendentes de un solo superviviente. Esta vez fue un chico. No podía tener más de 19 años. Subió las escaleras lentamente, aferrándose a la barandilla como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Tenía sangre seca bajo las uñas y una mirada vacía que Marina reconoció demasiado bien. Era la mirada de alguien que había cruzado una línea que nunca podría volver a cruzar. Entró al ático y se detuvo. Sus ojos recorrieron la colección con una mezcla de horror y resignación. No gritó, no vomitó, simplemente asintió, como si finalmente entendiera una verdad que había sospechado todo el tiempo. Caminó entre los muñecos hasta que encontró a su grupo. 4 réplicas perfectas de sus compañeros. Los tocó uno por uno, susurrando nombres. Disculpas que llegaban demasiado tarde. Entonces se giró y miró directamente a Marina. Por un momento, ella creyó que él podía verla realmente. No al muñeco, sino a ella, a la conciencia atrapada dentro. El chico se acercó y habló en voz baja. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos ciclos? Marina no podía responder, pero él pareció entender de todas formas. Demasiados, ¿verdad? Esto lleva pasando por décadas, tal vez siglos. Miró alrededor del ático calculando. Deben haber sido cientos de personas, miles, si la casa existe desde hace suficiente tiempo. Entonces hizo algo que ningún otro superviviente había hecho. Tomó una de las velas y la acercó a la pared de madera. Marina sintió algo parecido a esperanza por primera vez en... no sabía cuánto tiempo. Estaba intentando quemar la casa, destruirla, liberarlos. Pero antes de que la llama tocara la madera, una fuerza invisible arrancó la vela de su mano. La llama se apagó instantáneamente. El chico fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra una pila de muñecos antiguos que se desmoronaron a su alrededor. La voz de la casa resonó, esta vez más fuerte que nunca, llena de algo que casi sonaba como irritación. Le dijo que no podía destruirla, que la casa existía más allá de lo físico, que era un concepto tanto como una estructura, que mientras existiera la avaricia humana, la traición, el egoísmo desesperado, ella existiría. El chico se levantó con dificultad, escupiendo sangre. Entonces seguirá para siempre, porque eso nunca desaparecerá de la humanidad. La voz no respondió. No necesitaba hacerlo. La transformación comenzó más rápido esta vez, como si la casa estuviera castigándolo por su intento de rebelión. Marina vio cómo la piel del chico se endurecía en tiempo récord, cómo sus ojos se volvían vítreos, cómo su expresión quedaba congelada en una mueca de desafío y derrota. Fue arrastrado a su lugar en la colección. 5 muñecos más agregados al archivo interminable. Y Marina se dio cuenta de algo terrible. Con cada ciclo podía sentir más, no menos. Su conciencia no se desvanecía con el tiempo, se agudizaba, se volvía más presente, más consciente de cada segundo que pasaba. No era simplemente un castigo, era un castigo que se intensificaba. Pasaron más ciclos. Marina dejó de intentar contarlos. 10, 20, tal vez 50. El ático se expandía para acomodar más muñecos. Las filas crecían. Siglos de víctimas preservadas en este museo de horrores. Algunos de los muñecos más antiguos comenzaban a deteriorarse. El plástico o lo que fuera que los componía se agrietaba, se descoloraba, pero la conciencia dentro no desaparecía. Marina podía sentirlas. Almas atrapadas en cuerpos que se desmoronaban lentamente, incapaces incluso de la liberación de la destrucción total. Ese era el verdadero infierno, no el fuego, no el dolor físico, sino la conciencia eterna sin escape, la memoria perpetua de lo que habías hecho,
de quién habías sido, de las elecciones que te habían llevado aquí. Un día, si es que el tiempo aún significaba algo, Marina sintió un cambio en la casa, un temblor sutil en los cimientos. Los nuevos ocupantes no eran 5, eran 6 y traían cámaras, equipos de transmisión. Estaban haciendo esto en vivo para internet. Marina quiso reír, pero no tenía boca que funcionara. Por supuesto, la humanidad había encontrado una nueva forma de convertir el horror en entretenimiento, en contenido, en vistas y comentarios. Escuchó cómo discutían estrategias de supervivencia mientras subían números de seguidores, cómo formaban alianzas temporales pensando en el drama que generaría, cómo planeaban la traición desde el principio porque sabían que eso era lo que la audiencia quería ver. No eran víctimas inconscientes, eran participantes voluntarios en su propia destrucción. Y miles de personas los veían, comentaban, apostaban sobre quién sobreviviría. La casa casi parecía complacida. Había evolucionado con los tiempos. Ahora no solo coleccionaba almas, las transmitía. El ciclo se desarrolló más rápido que nunca. Los 6 se traicionaron con una eficiencia brutal, siempre conscientes de las cámaras, siempre actuando para la audiencia. Las cosas terribles que se hicieron entre sí fueron documentadas en video de alta definición y transmitidas a millones. Y la gente miraba, comentaba, compartía. Cuando el último superviviente subió al ático con una cámara, aún transmitiendo, Marina vio algo que nunca había visto antes. La cara del horror no estaba en la persona que entraba. Estaba en las miles de expresiones emoticonadas de la transmisión en vivo. Gente haciendo bromas, pidiendo más violencia, decepcionada de que hubiera terminado tan rápido. La casa no era el único monstruo, nunca lo había sido. Era simplemente el espejo más honesto que la humanidad tendría jamás. El superviviente, una chica que no dejaba de hablar a la cámara, incluso mientras se transformaba, transmitió todo. Sus últimas palabras humanas fueron: denle like, esto va a ser épico. Y millones lo vieron. Millones fueron testigos de su transformación en directo. Y cuando la transmisión finalmente cortó, los comentarios pedían una segunda temporada. Marina entendió entonces que nunca terminaría, que la casa nunca se quedaría sin víctimas, porque la humanidad alimentaba su propia oscuridad, la buscaba, la consumía como entretenimiento, y ella estaría ahí para presenciarlo todo, cada ciclo, cada traición, cada alma nueva agregada a la colección, eternamente consciente, eternamente atrapada, eternamente recordando el momento en que ella también eligió la violencia sobre la compasión. Las velas seguían ardiendo, siempre ardiendo, proyectando sombras que bailaban como demonios en las paredes, y en la oscuridad del ático, cientos de ojos de cristal observaban la puerta, esperando el siguiente grupo, el siguiente ciclo, la siguiente confirmación de que la humanidad no había cambiado, no cambiaría, no podía cambiar, porque el verdadero ático prohibido nunca había sido un lugar físico. Era el rincón más oscuro del alma humana, el lugar donde todos guardamos nuestra capacidad para la crueldad, para la traición, para justificar lo injustificable cuando nuestra supervivencia está en juego. Y la casa simplemente le daba a ese rincón un escenario, una oportunidad, una excusa. El resto lo hacían ellos mismos. Marina cerró sus ojos de cristal, aunque sabía que no servía de nada, que seguiría viendo de todas formas, y esperó. Esperó el sonido de la puerta principal abriéndose, el sonido de voces nuevas, llenas de confianza y ambición, el sonido del siguiente grupo de víctimas que aún no sabían que ya estaban condenados, no por la casa, sino por ellos mismos, siempre por ellos mismos. Y en algún lugar muy profundo, en los cimientos que palpitaban como un corazón oscuro, la casa sonreía.
porque tenía todo el tiempo del mundo y la humanidad seguiría alimentándola, un grupo tras otro, un alma tras otra, para siempre. Y así termina la historia de la casa con el ático prohibido. Un lugar donde el verdadero horror no viene de fantasmas ni demonios, sino de nosotros mismos. De las decisiones que tomamos cuando nadie nos mira o cuando todos nos miran. ¿Te imaginas estar atrapado eternamente, consciente pero inmóvil, observando cómo otros cometen los mismos errores que tú cometiste? ¿Cuánto tiempo crees que pasaría antes de que perdieras la razón por completo? Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides dejarme un like aquí abajo. Ese simple gesto me ayuda enormemente a seguir trayéndote historias de terror que te quitarán el sueño. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana traigo nuevas historias de horror que te harán cuestionar cada sombra en tu casa, cada sonido en la noche. Cuéntame en los comentarios, ¿entrarías a esa casa por todo el dinero del mundo? ¿O hay cosas que simplemente no vale la pena arriesgar? Comparte este video con ese amigo que siempre dice que no le tiene miedo a nada. A ver si después de escuchar esta historia sigue diciendo lo mismo. Nos vemos en la próxima historia, si es que te atreves a volver. Hasta pronto, o tal vez para siempre.